Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Pilar Vilche, soy médico especialista en medicina del trabajo y trabajo en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla. Hola, buenos días. Mi nombre es Javier Gracia Rivera. Trabajo como enfermero especialista en enfermería del trabajo en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Jaén. Llevo en este puesto algo más de un año y he prestado servicio en un servicio de prevención ajeno durante más de 20 años. Agradecer a LIAP la oportunidad que nos dan para presentar nuestra guía de buenas prácticas y vamos a empezar con la presentación, por lo que paso la palabra a mi compañera Pilar. Vamos a ello. Bueno, comenzamos con una pequeña introducción, es decir, que todo lo que vamos a presentar aquí hoy hemos estado sacando la información siempre de documentación oficial y lo más actualizada posible. Sabéis que todo esto está en constante cambio y que tenemos que ir día a día conforme se va avanzando en el conocimiento de diagnóstico, tratamiento, prevención y tal. Concretamente, hemos estado basándonos en procedimientos del Gobierno central, elaborados sobre todo por el Ministerio de Sanidad. También documentación y directrices, documentos técnicos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el órgano científico-técnico de la Administración Central y concretamente de su Centro Nacional de Medios de Protección, que además tiene su sede en Sevilla, aquí en Andalucía. Por supuesto, también hemos utilizado documentación ya elaborada, procedimientos desde la Junta de Andalucía en aplicación de todas estas directrices que están llegando. La finalidad de esta guía no es otra que ayudar al plan de incorporación progresiva que estamos viendo que va a comenzar, aclarar conceptos, despejar dudas, afianzar hábitos que estamos haciendo ya bien, identificar otros que no son tan apropiados para intentar eliminarlos o corregirlos. Esta guía, el origen de esta guía pues, no es otro que la declaración del estado de alarma, la situación de pandemia y, bueno, pues siguiendo las indicaciones del Ministerio de Sanidad en uno de sus procedimientos, donde dice, y leo textualmente, que los servicios de prevención de riesgos laborales están llamados a cooperar con las autoridades sanitarias con el objetivo general de limitar los contagios de SARS-CoV-2. Pues bien, en la Junta de Andalucía toda esta prevención de riesgos laborales está eh, normalizada y en el decreto 304/2011 la consejería competente en materia de seguridad y salud en el trabajo es la Consejería de Empleo y la prevención se gestiona en las unidades competentes en materia de personal. La personal está asesorada por profesionales técnicos y sanitarios. La parte técnica están ubicadas en cada centro directivo de las consejerías, las delegaciones, las direcciones provinciales y se llaman unidades de prevención, algunos las conoceréis. La parte sanitaria son las áreas de vigilancia de la salud que están ubicadas en los centros de prevención de riesgos laborales y hay uno por provincia. Javier y yo pertenecemos a uno de estos y es en este seno de esta área sanitaria donde surge una comunidad de práctica con la inquietud de promocionar la salud en el lugar de trabajo y que en vista de la situación que tenemos ahora mismo sin olvidar el objetivo, hemos reorientado nuestra actividad pues, en actividades como esta, en hacer una guía para ayudar a la reincorporación. Vamos con los principios generales. Hay 3 principios generales que tenemos que grabarnos a fuego, ¿vale? Y que no podemos olvidar nunca. Son 3: la distancia social, la higiene de manos frecuente y la etiqueta respiratoria. La distancia interpersonal o distancia social, todos sabemos ya que no debemos de estar a menos de 2 metros de distancia de cualquier otra persona porque podemos aumentar las posibilidades de contagio. Esto también lo tenemos que hacer en el centro de trabajo y muy importante, siempre hay que estar pendiente de los detalles, que es al final donde fallamos, pues los desplazamientos, donde podemos tener un descuido. Luego veremos un poco esto. La higiene respiratoria no es otra cosa más que hacernos conscientes de que no podemos expandir nuestras secreciones en las condiciones normales con la distancia interpersonal es lo suficiente, pero, por ejemplo, en los momentos de toser o de estornudar tenemos que hacer algo más y añadir a ese acto reflejo del atojo del estornudo el taparnos la boca y la nariz
con la parte interna del codo o del antebrazo, no con las manos, para evitar que propagar mi fomite y también evitar contagiarme las manos, que al final es con lo que voy a ir tocando. Por supuesto, utilizar pañuelos siempre desechables, tirarlos después de cada uso en un lugar apropiado y, como he dicho antes, muy pendientes de las manos. Tenemos que tener en cuenta que las manos es el principal vehículo de transmisión, uno de los principales, de este virus, y que de manera inconsciente está demostrado que nos llevamos las manos a la cara muchas veces a lo largo del día, más cuando estamos nerviosos, y todo esto favorece que nosotros podamos contagiar o ser contagiados con las secreciones de otra persona, aunque no hayamos entrado en contacto directo con ellas. Después de esto, y al hilo, tenemos que tener una higiene de manos frecuente, lo más frecuente posible. Recomendable, o lo más recomendable, con agua y jabón. Durante 1 minuto, frotando, siempre teniendo en cuenta los espacios interdigitales, todos los recovecos de la mano, debajo de la uña, donde pudiera quedar el virus acantonado. Es importante que no llevemos anillos, ni pulseras, ni ningún objeto donde pudiese quedarse también acantonado. Si no tenemos agua a mano o no tenemos tampoco la disposición de estar levantándonos constantemente o algún problema en la piel y tal, es igual de válida la solución hidroalcohólica, ¿vale? Donde tendríamos también que estar frotando del mismo modo, pero con 30 segundos se ha visto que sería suficiente. Otro principio general que no está en estos 3, pero que hemos querido meter aquí porque es muy importante a la hora de evitar el contagio en el centro de trabajo y en todos los sitios en general, es la identificación y aislamiento precoz del infectado, ¿vale? Para evitar su propagación. Esta persona infectada puede estar con síntomas, ¿vale? Que sería la forma más frecuente de contagiar. Ninguna persona con síntomas puede acudir a su lugar de trabajo, llama y avisa de que está con síntomas relacionados con COVID y es suficiente. Y también mucho cuidado con los contactos estrechos. Si somos contactos estrechos de personas sintomáticas, es igual de importante que nos identifiquemos y nos aislemos con rapidez. Cuando nos incorporemos a nuestro trabajo, todo estará diseñado de manera que no existan contactos estrechos entre los trabajadores, pero no podemos olvidar que tenemos en casa familiares que sí podrían tener síntomas y también podemos ser contactos estrechos de ellos. Recordando lo que he dicho, medidas colectivas siempre son importantísimas, son el seguro que tenemos y en ningún caso van a tener una eficacia menor que cualquier equipo de protección individual que podamos utilizar. Pasamos a hablar un pelín de los grupos vulnerables. Este grupo es el que considera a fecha de hoy el Ministerio de Sanidad como que tiene una especial vulnerabilidad. Esto quiere decir que en el caso de ser infectados por el COVID no aumenta la probabilidad de que te contagies, sino de que la evolución sea peor. Simplemente emplazaros al próximo día 11 de mayo, el lunes, donde un compañero nuestro, Juan Pedro Castillo, va a exponer todo esto y os recomendamos que acudáis porque va a ser muy interesante. En cuanto a las medidas preventivas, vamos a hablar un poco, nos vamos a parar al desplazamiento en el centro de trabajo. ¿Por qué? Porque el lugar de trabajo se supone que ya nos lo van a dar con todas las garantías de distribución del centro de trabajo, de la organización del personal, de los turnos, y nosotros tendremos que preocuparnos de seguir aplicando estas medidas preventivas en el resto de nuestra vida. Cuando vayamos al centro de trabajo, lo preferente es desplazarse solo, caminando o en bicicleta, aparte de que es más sano. También, si no podemos usar el coche particular. Debemos viajar solo o como máximo con 2 acompañantes por cada fila de asientos, siempre y cuando utilicen mascarilla y respeten la mayor distancia posible entre ellos. Es importantísimo la limpieza frecuente del vehículo, sobre todo incidiendo en las partes que vamos a ir tocando, el volante, el botoncito de la radio, la caja de cambio, el pomo para abrir, etcétera. Si no tenemos más remedio que utilizar el transporte público, no pasa nada, pero como no vamos a poder asegurar en todo momento la distancia interpersonal, aquí sí se debe utilizar mascarilla. En cuanto a las medidas organizativas y técnicas en el centro de trabajo, cada centro de trabajo tiene un personal que se está ocupando de ello para proporcionar, como he dicho antes, las condiciones necesarias de seguridad y salud en el trabajo, pero como norma general, ¿qué podemos poner nosotros de nuestra parte? Nuestra responsabilidad personal de seguir las instrucciones específicas elaboradas para nuestro lugar de trabajo en concreto.
De manera global, ¿vale? Ya sin aterrizar en cada situación laboral en concreto, que sería imposible, además no nos toca eso a nosotros, tenemos que evitar las aglomeraciones. Es importante que planifiquemos previamente las tareas que vamos a hacer para asegurarnos que en el trayecto que vamos a seguir para ir a descansar, para irnos ya del trabajo, ir al baño, vamos a mantener la distancia de seguridad de 2 metros. También se recomienda el uso de escaleras, ¿vale? Si no podemos utilizar la escalera, pues utilizaremos el ascensor, pero eso sí, siempre con una persona cada vez por viaje, ¿vale? No por ser descortés, sino porque así evitamos el contagio. Importantísimo siempre para evitar la propagación de enfermedades respiratorias, una limpieza y ventilación adecuada del centro de trabajo y después, si tenemos que fichar, pues evitar los fichajes colectivos. Vamos a intentar fichar en nuestro propio PC para evitar que nuestra mano contacte con otro papel, otro bolígrafo, otra pantalla que haya tocado previamente otra persona. Y por último, ya enlazo con Javier, las mascarillas, yo solamente voy a apuntar, Javier lo va a desarrollar un poco más, que si el tipo de trabajo no lo requiere y se mantiene la distancia interpersonal, no es imprescindible utilizar mascarilla durante la jornada laboral. Tampoco está prohibido. Es más, se recomienda a la población general su uso, pero desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales, lo que se recomienda es su uso en caso de que no sean suficientes con las medidas de protección colectiva y nunca en sustitución de estas. Pues va a continuar mi compañero Javier. Adelante, Javier. Ya hemos hablado un poquito de una introducción, hemos hablado de principios generales, que lo ha explicado bien Pilar, sobre grupos vulnerables, medidas preventivas en el desplazamiento al centro de trabajo, medidas organizativas y técnicas en el centro de trabajo, y ahora vamos a ver a continuación las medidas higiénico-sanitarias que deben hacer los trabajadores a la hora de llegar a casa, hábitos de vida saludable y para saber más. En cuanto a las medidas higiénico-sanitarias, hay que recordar que la transmisión se produce por contacto directo de las mucosas de la nariz, ojos, bocas, por gotas respiratorias de pacientes infectados por COVID-19 o bien a través de manos contaminadas. Por lo tanto, es importante, como primera medida higiénico-sanitaria general, evitar el saludo con contacto físico, incluso el dar la mano. Ya sabemos que todo que es una tradición occidental, saludarnos físicamente. Por lo tanto, durante el tiempo que dure la pandemia, hay que extremar las medidas de precaución y evitar el contacto físico entre trabajadores. También es importante evitar tocarte los ojos, la nariz o la boca, ya que nuestras manos pueden estar contaminadas por coronavirus. Como curiosidad, según un estudio realizado en la Universidad de Sydney, en estudiantes de medicina, se observó que nos tocamos la cara unas 23 veces por hora, frecuencia que incluso se ve aumentada en situaciones de nerviosismo o situaciones de estrés. Por esta razón principal, las autoridades sanitarias, desde el principio del inicio de la epidemia de coronavirus, han estado continuamente recomendándonos el lavado exhaustivo y meticuloso de nuestras manos, como ha explicado antes Pilar. Otra medida frecuente sería evitar tocar superficies de uso de frecuente, como de puertas, interruptores, etcétera, y cuando se haga, pues inmediatamente lavarnos nuestras manos. Evitar también colocar tus enseres personales como bolsos, móviles, chaquetas y paraguas en zonas compartidas, utilizar cada uno su percha. Lógicamente, las mascarillas, como aparece ahí en la foto, no se pueden almacenar en zonas compartidas, ya que pueden estar afectadas. En cuanto a la mesa de trabajo, es fundamental que la mesa de trabajo esté completamente ordenada, que tengamos encima de la mesa aquel material necesario e imprescindible para llevar a cabo las tareas. Hay que evitar también compartir equipos y dispositivos de otros compañeros, como la mesa, el teclado del ordenador, el teléfono móvil, el bolígrafo, etcétera. En caso de que no nos quede más remedio y que tengamos que utilizarlo, pues hay que aumentar las medidas de precaución
y si puedes, desinféctalo antes de usarlo. Y si no es posible, lávate las manos inmediatamente después de haberlo usado. En cuanto al uso de equipo de protección individual, mascarilla y guantes, dependerá del puesto de trabajo y nivel de riesgo de exposición. Es decir, tiene que aparecer en la evaluación de riesgo realizada por nuestros compañeros técnicos de prevención, ya que su uso generalizado puede generar falsa seguridad. Hay que tener en cuenta 3 cositas en cuanto al uso de EPI. Se facilitará el EPI necesario para el puesto de trabajo que proceda y previa información del uso correcto. Es decir, no podemos utilizar un equipo de protección individual sin saber cómo usarlo, porque primero tenemos una sensación de falsa seguridad y segundo, la manipulación no lo vamos a hacer correcta. Por lo tanto, tenemos un mayor riesgo de contagio. También como segundo punto, el uso indiscriminado de equipo de protección puede provocar también una relajación de las medidas preventivas llevadas a cabo y como último punto, el uso de equipo de protección individual en ningún momento sustituye la medida de prevención universales de lavado frecuente de manos, higiene respiratoria y distanciamiento social. Es decir, que el uso de una mascarilla, el uso de unos guantes cuando proceda, en ningún momento debe sustituir las medidas de prevención universales que desde el Ministerio de Sanidad no han intentado reiteradamente recalcar sobre el lavado de manos frecuente, distanciamiento interpersonal de 2 metros e higiene respiratoria. En cuanto al uso de guantes, el uso de guantes como norma general está desaconsejado. Según el Ministerio de Sanidad, en su guía publicada el 4 de abril sobre recomendaciones para personas con condiciones crónicas y personas crónicas, desaconseja su uso a nivel general por 3 motivos principales. Primero, porque cuando utilizamos guantes durante mucho tiempo, los guantes estos se ensucian, por lo tanto, el riesgo de contaminarnos con nuestras manos infectadas a nuestras mucosas se incrementa. Segundo punto, si te tocan las caras, te puedes infectar. Y tercer punto, y que sí que hay que tener muy presente, es que para retirarse los guantes hay que llevar a cabo una técnica adecuada, que no es fácil y necesita una información y una formación previa, tal y como establece el artículo 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ahí se aparece en la foto el primer paso a la hora de retirar unos guantes posiblemente contaminados, en el que se pellizca y se tira del guante contaminado, se retira y posteriormente con la mano que tengo limpia meto el dedo por dentro, por el interior del otro guante para realizar una retirada segura de los guantes. Ahora bien, está desaconsejado, bien, pero ¿cuándo se debe utilizar los guantes? Los guantes se deben utilizar únicamente en ámbito sanitario y, como dice el Ministerio de Sanidad, en determinadas actividades, concretamente en el supermercado para recoger fruta y verduras, o bien para la limpieza de la vivienda, especialmente cuando se realiza una limpieza de habitaciones en caso de pacientes aislados por COVID-19. En cuanto al tipo de mascarilla, lo podemos dividir en 3 grandes grupos: mascarillas higiénicas, mascarillas quirúrgicas y equipos de protección respiratoria. En cuanto a las mascarillas higiénicas, hay que tener en cuenta que una mascarilla higiénica no es ni un producto sanitario ni es un equipo de protección individual. Se recomienda su uso a población laboral, o sea, población general sana. ¿En qué situación? Cuando no es posible mantener la distancia interpersonal de seguridad de 2 metros. En determinadas situaciones como al ir al supermercado, espacios cerrados
y sobre todo el uso del transporte público, que como ya sabemos, a partir de este lunes 4 de mayo es obligatorio el uso de mascarilla al usar el transporte público. El segundo tipo de mascarilla, tenemos la mascarilla quirúrgica. La mascarilla quirúrgica sí que es un producto sanitario homologado, pero hay que tener en cuenta que no es un equipo de protección individual. Se recomienda su uso en personas enfermas en los siguientes casos: personas con síntomas o diagnosticados con COVID-19, personas que han estado en contacto estrecho con alguien diagnosticado de COVID-19, población vulnerable y cuidadora de personas de COVID-19. En cuanto al tercer tipo de equipo de protección respiratoria, es un equipo de protección personal y cuyo uso debe quedar restringido a personas en contacto estrecho con el virus. El contacto estrecho con el virus tiene lugar en el ámbito sanitario o bien a cuidadores de contacto estrecho con pacientes de COVID. En cuanto a la función que tienen cada una de las mascarillas, la función la podemos dividir en dos grandes grupos. Las mascarillas higiénicas y quirúrgicas tienen la función principal de evitar la transmisión comunitaria, pero hay que tener en cuenta que evita la transmisión comunitaria siempre y cuando el uso de mascarillas higiénicas y mascarillas quirúrgicas vayan unidas siempre al uso de las medidas de prevención generales: distancia interpersonal de 2 metros, lavado exhaustivo de manos y higiene respiratoria. En cuanto a los equipos de protección respiratoria, se clasifican según su eficacia filtrante en 3 tipos y se denomina con la sigla FFP, que en inglés significa Filtering Face Piece, que significa mascarilla autofiltrante. Se clasifican en 3 tipos: FFP1, FFP2 y FFP3. Ahí aparece en la parte de abajo una representación gráfica de cómo filtraría nuestra mascarilla respiratoria protectora en caso de que el aire esté contaminado. La certificación se realiza a través de ensayos en el que se simula un aire contaminado, como aparece en el lado izquierdo, se hace pasar ese aire contaminado por el equipo filtrante y al final lo que pasa será la penetración máxima del agente infeccioso, en este caso el agente biológico de virus del coronavirus. Entonces, el FFP1 tiene una protección del 80%. ¿Eso qué significa? Que la penetración máxima del agente al aire inhalado será de un 20%. Entonces tenemos las mascarillas FFP1 tienen una capacidad filtrante del 80%, el FFP2 tiene una capacidad filtrante, tiene una eficacia filtrante del 94%. Eso significa que deja pasar como máximo solamente el 6% de las partículas. El FFP3 tiene una eficacia filtrante del 99%, dejando pasar únicamente el 1% de las partículas. También hay que tener en cuenta, y esto es importante que todos lo sepamos para el uso de las mascarillas higiénicas y quirúrgicas, que como aparece en la imagen de arriba, hay que tener en cuenta que la zona de respiración de un sujeto es una semiesfera imaginaria que está formada en la base por una línea imaginaria que cruzaría nuestras orejas y en cual la parte superior sería la parte superior de nuestra cabeza y la parte inferior sería nuestra laringe. Entonces, toda esa esfera semicircular que aparece ahí en el dibujo sería la zona respiratoria de cualquier persona. ¿Eso qué significa? Que claro, la mascarilla higiénica y quirúrgica, al no adaptarse correctamente a toda nuestra cara, como los equipos de protección respiratoria, corremos el riesgo de que por esa zona de respiración de lado podamos inhalar el virus. Cierto es que entonces, teniendo en cuenta que
utilizando la mascarilla, más la distancia interpersonal, más el lavado de manos, más la higiene respiratoria, podemos evitar la transmisión comunitaria del virus. También hay que tener en cuenta, en cuanto a medidas higiénico-sanitarias, el uso correcto de la mascarilla. El lavado de manos antes de ponerla es fundamental. Antes de colocarnos la mascarilla, lavar escrupulosamente nuestras manos. Debe cubrir, esto es fundamental para que una mascarilla proteja, debe cubrir la boca, la nariz y la barbilla. Otro punto importante, que durante el transcurso que llevamos puesta la mascarilla hay que evitar tocar la mascarilla. Como cuarto punto, desecharla y no reutilizarla. Desecharla en una bolsa y cerrarla en caso de que sea NR que es no reutilizable. Y luego quitarte la mascarilla desde detrás hacia adelante y luego lavarte las manos. Hay que tener en cuenta que una vez que ya hemos terminado de utilizar la mascarilla, hay que lavarse la mascarilla antes de retirarla y después de retirarla. ¿Qué más cosas podemos tener en cuenta en cuanto a medidas higiénico-sanitarias? Al finalizar la jornada laboral, hay que recoger la mesa para facilitar la limpieza del puesto de trabajo, llevar a cabo las medidas higiénicas respiratorias, desechando los paños en las papeleras habilitadas al efecto, siempre insistiendo en el lavado de manos frecuente, preferentemente con agua y jabón neutro o uso de soluciones hidroalcohólicas, y en caso de tener sintomatología compatible de infección por coronavirus, no se debe acudir al centro de trabajo, debemos comunicarlo a nuestro servicio de personal, de recursos humanos, y ponerlo en conocimiento de los teléfonos de contacto que hay habilitados en cada comunidad autónoma. Al llegar a casa, ¿qué medidas de prevención tenemos que tener en cuenta? Primero, hay que quitarse los zapatos y dejarlos cerca de la casa. Dejar los objetos que no necesitamos, como pueden ser las llaves, las carteras, cerca de la puerta, lavarnos las manos con agua y jabón, nos quitamos la mascarilla, nos volvemos a lavar las manos con agua y jabón y las depositamos en una bolsa cerrada. Limpiar los objetos que hayas usado fuera, como pueden ser los móviles o las gafas, usando pañuelos desechables y solución alcohólica o agua y jabón. Hay que tener en cuenta que el móvil es un elemento que estamos utilizando continuamente y que incluso si lo utilizamos con mascarilla, el grado y la posibilidad de infección puede ser mucho mayor. Y muy importante, no sacudir la ropa y cuando la lavemos utilicemos un programa de lavado normal. El detergente que utilizamos sea el habitual que utilizamos en casa, pero sí lo que tenemos que tener en cuenta es que hay que usar agua caliente entre 60 y 90 grados. También, como esto es una guía de buenas prácticas que se ha creado en el seno de una comunidad de práctica de promoción de la salud en los lugares de trabajo, hay que incluir y tener en cuenta los hábitos de vida saludables, que hay que mantener unos hábitos de vida saludables en casa, con una alimentación sana, realizar actividad física, dormir suficiente, siguiendo las recomendaciones siempre del área de vigilancia de la salud del Centro de Prevención de Riesgos Laborales. Hay que tener en cuenta que el área de vigilancia de la salud del Centro de Prevención de Riesgos Laborales está conformada por médicos y enfermeros especialistas en enfermedad del trabajo, que son especialistas en fomentar una salud óptima en nuestro lugar de trabajo. Ahí tenéis una referencia, porque hay una documentación bastante interesante sobre promoción de la salud en los lugares de trabajo, de la Consejería de Salud y Familia, en esa dirección electrónica. Y, como no, como dice la Organización Mundial de la Salud, hay que llevar a cabo el bienestar físico, mental y social. Entonces hay que llevar a cabo también técnicas de relajación que te ayuden a afrontar esta etapa como mindfulness, así como mantener unas buenas relaciones sociales que, como sabemos, a partir del próximo 11 de mayo podemos incrementar las relaciones interpersonales entre nosotros y los amigos y los familiares. Para saber más, hay que tener en cuenta
que siempre debemos utilizar fuentes oficiales del Ministerio de Salud, del Ministerio de Sanidad, del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, que hace poco ha elaborado un vídeo bastante interesante del coronavirus de NAPO, supongo que lo conoceréis. Y dentro del seno de la Comunidad de Práctica de Promoción de la Salud estamos elaborando, para terminar de completar la guía de buenas prácticas, estamos elaborando vídeos de lavado de manos con agua y jabón, vídeos de lavado de manos con solución hidroalcohólica, vídeos de colocación y retirada del uso de mascarilla y vídeos de retirada correcta de guantes. Y con esto termino la presentación, haciendo mención a que hay en Red Profesional de la Junta de Andalucía hay un grupo abierto, COVID-19 Prevención de Riesgos Laborales, que es donde tenéis toda la información. Y con esto terminas con una frase: tus pequeños gestos pueden salvar vidas. Muchas gracias. Y vamos a ver las preguntas que tenemos. ¿Cómo es posible mantener la distancia de 2 metros en un edificio de 14 plantas con funcionarios de 3 delegaciones territoriales y solo 3 ascensores? Bueno, tenemos, como ha dicho Pilar, tenemos que planificar nuestras tareas. Efectivamente, no es fácil, no estamos diciendo que sea fácil, pero tenemos que planificar nuestras tareas para intentar mantener esa distancia interpersonal, distancia interpersonal de 2 metros. En cuanto al uso del ascensor, intentar utilizar el ascensor de manera individual o utilizar en tal caso la escalera, y esas son las medidas que tenemos que intentar llevar a cabo entre todos. No es sencillo, pero debemos hacerlo para intentar parar esta pandemia. Si tiene algo que añadir. Sí, yo quería añadir a esta pregunta de Nuria, porque creo que hay alguna también en relación a eso. Vamos a ver, se está hablando de una nueva normalidad, pues esto lo aplicamos también al trabajo, es decir, es que no va a ser posible trabajar como trabajábamos antes. En ello están ya las personas encargadas de proporcionarnos un puesto de trabajo, adecuar el lugar de trabajo, organizar de otra manera cómo va a ir la gente al trabajo. No sé, hay mil fórmulas, cada centro aplicará la suya. Se pueden organizar turnos, se puede hacer teletrabajo. Hay personas que pueden realizar prácticamente toda su tarea en teletrabajo. Como he dicho, habrá que modificar la distribución del lugar de trabajo, es decir, olvidémonos de la situación laboral que teníamos antes en cuanto a prevención y pensemos que si somos de los que ya nos llaman a trabajar, vamos a entrar a trabajar en unas condiciones laborales seguras que cumplan con las indicaciones y directrices que está dando ahora mismo el Ministerio. Vamos a intentar que el riesgo en el lugar de trabajo sea lo más parecido posible al comunitario. Y aquí también quiero hacer un inciso, no solamente en nuestro puesto de trabajo, en el resto de nuestra vida personal, conforme vaya la fase de desescalada, tenemos que seguir siendo igual de responsables y de conscientes que estamos pidiendo que sean con nosotros. No hace falta que os cuente, porque os habrán llegado las miles de imágenes de los paseos, de las playas, de las terrazas. Eso es más peligroso muchas veces que el lugar de trabajo en el que nosotros vamos a ir a trabajar, porque lo que sí os puedo asegurar, por la parte que conozco, es que se está trabajando mucho entre las personas implicadas y responsables de la seguridad y salud en el trabajo para que la reincorporación sea siempre en condiciones de seguridad. Y si no se pueden garantizar estas condiciones, no nos incorporaremos. Hay otra pregunta en relación a las personas que pueden ir en el coche para desplazarse al trabajo. Yo creo que lo ha explicado ahí muy bien. Eso va cambiando. Hasta hace poco solamente se podía ir una persona por fila de asientos y con mascarilla, pues, y a partir de esta semana se pueden ir 2 personas por fila de asiento y siempre con mascarilla y siempre guardando la distancia interpersonal. Lo Aquí máximo hay posible, vamos. otra pregunta que habla de cómo se va... Espérate. ¿Alguna indicación para un teléfono compartido entre varios compañeros? Es que no va a haber teléfonos compartidos entre varios compañeros. Si estamos diciendo
que se va a intentar incluso que el fichaje sea a nivel individual, pues se nos proporcionará todo de manera que podamos trabajar de manera individual y no compartir. Vale. Las toallitas para limpiar las gafas nos permite desinfectar elementos como los botones de la fotocopiadora. Bien, bueno, para la limpieza habitual del coronavirus se puede utilizar desinfectantes habituales. Los elementos de los productos de limpieza habituales efectivamente combaten el coronavirus. Lo que habrá que ver es la composición de las toallitas, pero lo que sí para los elementos de uso habitual se debe utilizar agua y jabón o un desinfectante, ¿vale? Habitual. Vale. Purificación Jiménez dice, en todos los centros de trabajo se está pregunta, ¿en todos los centros de trabajo se está trabajando para que se realice una limpieza a fondo de espacios, mesas, cristales, las ventanas, etcétera? Purificación, entiendo que sí. Hemos dicho que la circunstancia individual y concreta ya de cada puesto de trabajo habrá que preguntarla a las personas que se estén dedicando a esto. Entiendo que sí, porque, como he dicho, forma parte de una de las medidas colectivas más importantes para evitar la propagación de este virus. Sí, yo creo que es fundamental el que se realice una desinfección adecuada antes de la reincorporación laboral del personal de la administración y entiendo que se está haciendo. Vamos, me consta que se está haciendo. En cuanto a usar guantes que no se pueden lavar con ellos puestos, vamos a ver, los usos de guantes se puede utilizar para la limpieza diaria de la vivienda, pero no se puede usar de manera continuada, porque el uso continuado puede infectar nuestros guantes, nos llevamos nuestras manos contaminadas a la cara, a nuestras mucosas y puede contagiarnos el virus. Yo quería decir también una cosa en relación a los guantes. Los guantes, como bien ha dicho Javier, pueden dar una falsa sensación de seguridad. Cuando llevemos los guantes, nosotros tenemos que tener en la cabeza que los guantes son como nuestra piel, en el sentido de que se están contaminando exactamente igual que nuestra piel. Es decir, si nos llevamos el guante a la cara, si recibimos una llamada telefónica de bloqueo y me pongo el móvil en la cara, si cojo el guante para estar en el súper y tocarlo todo, luego cojo el carrito de la compra y me monto en mi coche con mis guantes, al final estoy transmitiendo como si tuviera las manos sin guantes este virus. Es decir, tengámoslo siempre en cuenta, que el guante puede ser un foco de infección si no sabemos utilizarlo bien y cuándo quitárnoslo. En cuanto al pulverizador de agua ecología, ¿cuántos días de eficacia tiene esa mezcla? Lógicamente, la eficacia de la lejía disminuye con el tiempo. En algunos casos, tengo la cámara un segundito, se recomienda por lo menos 1 o 2 días como máximo. A los 2 días tenemos que volver a hacer la mezcla correspondiente. Y recordad que la mezcla de agua y lejía son 20 mililitros de lejía por 980 mililitros de agua, ¿vale? Esa sería la mezcla adecuada. ¿Más preguntas? ¿Puede explicar pauta de desinfección para vehículos oficiales? Bueno, los procedimientos de cada situación supongo que se explicará por cada una de los centros de trabajo. En cuanto a la limpieza y desinfección, se deben utilizar productos de limpieza habitual y en cuanto a los productos de desinfección se deben utilizar los desinfectantes virucidas que están a disposición y que tenéis a disposición en la página del Ministerio de Sanidad. ¿Cómo comprobamos la documentación que nos entregan? Un momentito, que se me ha movido, perdón. Sí.
¿Cómo comprobamos la documentación que nos entregan es correcta si tenemos que dejarla aparte durante un tiempo? Supongo que será una persona que trabaje en algún registro o que tenga que manejar documentación. Bueno, pues en este caso entiendo que se va a priorizar por todo lo telemático. Cada vez más a paso forzado la gente se tiene que poner al día. Se va a intentar minimizar el número de personas que tengan que, porque seguirán existiendo, que tengan que entregar la documentación en papel. Y en este caso, pues habrá que guardar siempre las medidas de seguridad y salud antes de poner en peligro nuestra propia salud. Es decir, tendremos que seguir las indicaciones que nos den en cada puesto de trabajo en relación con la documentación que tengamos que manejar y lo que nos digan, pues esa iremos siguiendo. A lo mejor tenemos que aumentar el lavado de manos, a lo mejor tenemos que aumentar el uso de gel hidroalcohólico, a lo mejor la documentación se puede resolver en 5 días. El virus en el papel se entiende que dura poco. De un día casi para otro se podría utilizar la documentación. Si la documentación no es urgente, pues a lo mejor se puede dejar y empezar a gestionarla al 4.º día. Hay 1000 formas, ¿vale? Pero siempre, nunca se va a pedir que se gestione de manera peligrosa para la salud del propio trabajador. Otra pregunta, si manejas documentos de la ciudadanía, como el caso de nuestra dependencia, se tendrá que utilizar guantes, ¿no? Bueno, ya como hemos comentado, pues el uso de los guantes, pues en un principio lo que dice el Ministerio de Sanidad es que únicamente se debe utilizar para la limpieza de la vivienda y para ir al supermercado a la hora de manipular y escoger la fruta y la verdura. Para cada caso concreto, pues la unidad de prevención, el técnico de prevención de cada centro de trabajo estudiará cada caso en particular. Nos apuntan aquí que vamos terminando porque no hay tiempo para más preguntas. Ok. De acuerdo. Bueno, pues muchas gracias a todos por las preguntas y por haber estado presente en esta presentación de esta guía de buenas prácticas, la reincorporación laboral, y agradecer a Lian la oportunidad que nos ha dado para transmitirla a todos vosotros, y muchísimas gracias por las preguntas. Lo mismo, agradecer a Liar esta oportunidad. No me quiero dejar fuera también otros compañeros de esta comunidad de práctica que pertenecen a salud, técnicos de prevención de riesgos laborales, médicos del trabajo del SAS, y agradecerles también muchísimo a todos ellos la colaboración que están teniendo con nosotros.